Muy bien, estamos en la tercera tutoría de Filosofía de la Educación. Hoy día, sábado 18 de junio del 2022. Tenemos ya este comienzo, ¿verdad? De la jornada y vamos a trabajar. Tenemos ahorita en este momento 12 participantes, incluyéndome. Voy a compartirles pantalla para que entremos directamente en el tema y así podamos hacer un discernimiento acerca de estos temas que hoy vamos a compartir. Son temas muy buenos, temas muy interesantes, porque nos van a hablar y enfocar todavía un poquito más al campo de la pedagogía, que es la carrera que ustedes están sacando, y vamos a compararla con otras. Incluso esto ya de ahorita tenerlo muy en cuenta, muy presente, que el título con el que ustedes van a salir de la universidad es lo que vamos a ver hoy, son los temas que vamos a ver hoy. No olviden también de que tienen que hacer un resumen, ¿verdad? De todo lo que vayamos hablando. Entonces, yo les invitaría a que tengan su libreta a la par, ahí a la mano, para que después se les haga mucho más fácil redactar también, ¿verdad? El resumen que va a ser subido en el foro de la tercera tutoría. Así que les voy a compartir la pantalla en este momentito. Listo. Vamos a minimizar esto. Ya lo tenemos. Muy bien. Estamos en la tercera tutoría, ya estamos a la mitad de este camino, ¿verdad? Así que vamos a ir profundizando un poquito más, ¿ok? Les voy a pedir también de que en algún momento me ayuden a leer un poquito para ir también compartiendo, no solamente no hacer un monólogo, solo voy a estar hablando yo, sino que también poder compartir con ustedes. Y hay temas, como les digo, que son bien importantes, si hay preguntas me las hacen, también si hay comentarios también las pueden hacer para enriquecer la jornada. Listo. Así que un placer tener por aquí. Comenzamos en primer lugar. Comenzamos con el tema 2.0. Y el tema 2.0 nos hace una pregunta. Epistemología de la educación. Recuerden que epistemología la hemos visto desde que comenzamos filosofía general. Esta palabra se ha repetido bastante, epistemología. La epistemología se enfoca de manera particular al conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento científico, un conocimiento de investigación. Entonces, este tipo de conocimiento que nosotros nos vamos a ubicar de investigación científico, tiene carácter también educativo. Es decir, la educación como tal tiene un conocimiento propio, tiene un conocimiento de investigación, un conocimiento científico. Por ahí tanto la pregunta, la epistemología de la educación. Bueno, ¿qué tipo de ciencia es la pedagogía? Hemos venido hablando acerca de que si la pedagogía es una ciencia o no. Pero entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿este tipo de ciencia es qué tipo de ciencia es? Ahí ya estamos definiendo. Si desde luego nos dice qué tipo de ciencia es la pedagogía, es porque está afirmando que es una ciencia. Pero ahora nos interesa saber qué tipo de ciencia es, a dónde está enfocada, hacia dónde se dirige, cuál es el objetivo, cuál es el campo de estudio. Bueno, entonces, como es una ciencia práctica, es una praxis, ¿verdad? Una tecnología y es un arte, miren que ya estamos dando definiciones. Se ha dicho que es una ciencia práctica, entonces la pedagogía es una ciencia práctica. Si tuviéramos que hacer como desglosar una serie de características, serían estas. Es una ciencia práctica, una tecnología y es un arte. Y se le ha querido hacer como una ciencia empírica, pero se ha dicho también que no es una ciencia, o sea que aquí tenemos la contraparte, ¿no? Y en este caso se le ha querido subsistir por las llamadas ciencias de la educación, es decir, se le ha querido transformar, se le ha querido llevar a otro plano. Entonces, nosotros identificamos aquí de que se ha dicho por una parte que sí, se afirma que es ciencia, pero otra parte se dice que no es ciencia. Por los que dicen que no es ciencia, entonces se ha estado tratando de cambiar en vez de pedagogía por ciencias de la educación. Y aquí es donde vamos a analizar también entonces cuál es de las dos cosas. ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Si es una ciencia es porque tiene que un método, tiene también campo de estudio, tiene objetivos, etcétera. Si no es ciencia, entonces al decirse que no es ciencia, entonces, ¿qué vendría a ser? Aquí está claro. Nos dice que si no fuese ciencia, que el no ser ciencia sería catalogado como ciencias de la educación, el campo que tiene que ser más específicamente. Pero aquí debemos deshacer un malentendido, en primer lugar, que esta tesis de que las ciencias de la educación son distintas de la pedagogía, ¿será cierto? ¿No será cierto? Habría que ver. ¿Es lo mismo ciencias de la educación con pedagogía? Bueno, una y la otra tienen un contenido específico. Aquí vamos a decir ya directamente de que tanto la pedagogía como ciencias de la educación tienen como una dirección muy especial.
muy dirigida a algo en particular. Entonces, el contenido, tanto de pedagogía como ciencias de la educación, son importantes, ciertamente. El contenido es importante y todo va a depender del currículo que hemos estado también conversando en clases anteriores. El currículum de estudio, es decir, ese campo, ese pensum académico, esa orientación, ese estilo de vida que se maneja dentro del currículum educativo, es lo que marca la diferencia también entre ciencias de la educación y pedagogía. Por lo tanto, cuando hablamos de la ciencia, y miren que aquí hay que tomar en consideración que está en plural, las ciencias, no dice la ciencia de la educación, eso hay que ser muy observador. Cuando hablamos de las ciencias, es porque son varias. Y en este caso aquí estamos hablando de sociología de la educación, psicología de la educación, etcétera. Estas van a estudiar el hecho de la educación como un fenómeno. Cuando hablamos de que estudian el hecho de la educación, está estudiando de una manera teórica, es el cómo, ¿verdad? De qué manera se está transmitiendo la educación desde algunas ciencias particulares. En este caso, la sociología, la historia, la psicología, bueno, etcétera. Ahora bien, la pedagogía, sin embargo, ¿verdad? Va a regular el acto de educar, el acto educativo, es decir, la normativa y la práctica. Aquí ya van incluidas las dos, tanto la parte normativa como la parte práctica. Entonces, aquí vamos a identificar también dos cosas. Uno, la ciencia de la educación se va a enfocar o se va a situar muy particularmente, muy particularmente en el qué, en el hecho de poder definir qué es lo que hace la ciencia de la educación, qué hacen. Es en el hecho, es decir, es el conocer. Y en cambio, la pedagogía va a regular el acto. Entonces tenemos dos palabras clave aquí. Ciencias de la educación se va a dirigir muy prácticamente en el hecho, es decir, en el conocimiento. Y la pedagogía se va a ir directamente a la práctica, al acto como tal. Hay que conocer las normas para aplicar esas normas en la práctica. Entonces, una la va a ir, las ciencias de la educación van a ir muy particularmente en la parte de la teoría, que van a analizar la parte de la teoría para poder después indagar o evaluar cómo se está haciendo en la práctica, que ahí ya entraría en juego la pedagogía, que sería en la parte de los actos. Entonces, la pedagogía se funda sobre datos que le proporcionan las ciencias de la educación. O sea que, aunque cada una tenga su propio contenido, no se desligan, sino que trabajan, están a la par y tampoco no se mezclan. Cada una es independiente. Por lo demás, los problemas de la pedagogía y de la metodología de la enseñanza y aprendizaje son abrumadoramente problemas de aplicación en el ejercicio de la profesión de educador. Ahora bien, miren ustedes qué interesante, ¿no? Cada una tendrá que dar respuesta a los problemas donde está trabajando, donde está estudiando, tanto la pedagogía como las ciencias de la educación. Ahora, la cuestión es donde como que se pone un poquito como más especial, es en la aplicación. ¿Cómo se aplica en la pedagogía la educación y cómo se aplica en las ciencias de la educación la educación como tal? Es decir, cómo se ejerce de una manera profesional el campo de la educación. Ahí es donde está la cuestión, es cómo hacer para dar respuesta a todas las situaciones que es por ejemplo, si alguien va a trabajar, si alguien fuese responsable de un centro universitario, supongamos, ¿no? Entonces, cómo este centro educativo o este centro universitario va a dar respuesta a los problemas de la sociedad, porque para eso son directamente cuando existe un centro educativo es para dar competencia, para implementar esa competencia en los estudiantes, de manera que estos puedan dar solución a los problemas sociales. Entonces sería aquí, una sería el conocer, que sería el hecho, conocer qué es lo que está pasando y qué posibles soluciones se pueden dar. Y la otra es cuando ya se está en el campo, directamente en el centro educativo, cuando ya se está dando la formación, cuando ya están dando los métodos, evaluar los métodos, evaluar las prácticas. Entonces vemos dos cosas, la pedagogía con las ciencias de la educación. La pedagogía se va a situar en el campo de estudio, va a estar ya trabajando, aplicando la normativa. Las ciencias de la educación van a conocer, van a investigar, van a buscar de qué manera, así de una manera muy teórica, ¿no? Pero no se queda en la teoría, pero de manera especial va a dar se va a situar muy especialmente en el campo de la teoría, en el campo teórico, o en la teorética, como nos decimos nosotros, pero
Aquí lo que nos interesa también es saber cómo dar respuesta a ese montón de problemas que se va a encontrar la pedagogía en el camino y que se van a encontrar también las ciencias de la educación en el camino. Ahora, espérenme, aquí creo que no les habilité, creo que no les habilité el sonido. Vamos a ver un video en este momento que es bien interesante y habla acerca del director o la persona que está al frente de un centro educativo, que está al frente de podemos decir, de una institución educativa o de algún sector, área que se va a encargar también acerca de la educación. Bueno, lo voy a colocar. Vamos a ver si me agarra el sonido. Me dicen, bueno, si se escucha bien, no me digan nada. Solo si no se escucha, entonces ahí sí me pueden decir. Saludos estimados integrantes del Consejo Técnico Escolar. Les voy a compartir las nuevas funciones que estamos asumiendo los directores de acuerdo con la sociedad del conocimiento. Los directores nos hemos enfocado mucho en procesos administrativos y de control de operaciones. Sin embargo, esto está cambiando en la actualidad. Los directores tenemos que trabajar por una visión compartida esencial: el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes y la formación integral en todos los actores. Vamos a revisar algunos roles esenciales del director. Vaya. Con yo. Saludos estimados integrantes. Vamos, los actores. Vamos a revisar algunos roles esenciales del director. Estos roles, lo detengo el video porque considero que son fundamentales. Los roles del director. Recuerden que el director es el que está al frente de una institución, obviamente ya lo sabemos, pero tiene que manejar cierto tipo de rol, tiene que manejar cierto tipo de circunstancias, de actuaciones, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener? En primer lugar, hacer un diagnóstico continuo, mediación, evaluación y recursos, escuela segura, inclusión, prevención de rezago y abandono y convivencia. Esto yo considero que es muy importante. Ojo, muy importante. Ojalá que no me lo vayan a desligar también del resumen, porque es todo esto lo que va a estar viendo en solo en este cuadrito es lo que se va a desglosar. Es lo que se va a desglosar. Vamos a ir viendo uno por uno, pero que es importante que toda persona que sea administradora, en este caso el pedagogo, ¿verdad? Recuerden que es un administrador también, se le enseña lo que es administración, debe de manejar este tipo de cosas, este tipo de datos. Miren, son 6 datos que es importante. Toda persona que va a llegar a una empresa, a una institución, debe de realizar estas 6 condiciones. Debe de manejar 6 condiciones fundamentales para que tenga un buen éxito. Así que vamos a continuar y solamente para que lo tengan en consideración de que todo se va a relacionar en estas 6. Como diagnóstico escolar, mejora de las prácticas de aprendizaje, aplicación de la evaluación formativa, entre otros. El primer rol de un director es realizar un diagnóstico continuo de los procesos educativos para identificar problemas prioritarios y resolverlos mediante proyectos de gestión. Los directores debemos trabajar de manera continua con los docentes y estudiantes en el mejoramiento de las actividades didácticas, la evaluación y la gestión de recursos. Todo director debe trabajar en la seguridad de la escuela mediante acciones preventivas y planes de contingencia, con el apoyo de instituciones especializadas. En la sociedad del conocimiento se debe buscar la inclusión de todos, mediante actividades y proyectos colaborativos, sin ninguna discriminación. Muy bien, Jorge, lo que nos has compartido. Pero, ¿el director debe ocuparse de la normalidad mínima? ¿O esto ya no es parte de su nuevo rol? Maestra, en el nuevo rol el director también debe enfocarse en la normalidad mínima, asegurando que se brinde el servicio educativo acorde con la ley y los programas de estudio. Asimismo, debemos integrar a las familias en los procesos de formación, la evaluación del aprendizaje, la seguridad escolar, la calidad de vida y el logro de las metas. También, los directores tenemos como misión estratégica prevenir el rezago y el abandono de la escuela por parte de los alumnos, buscando el apoyo de la comunidad. Además, debemos fortalecer la convivencia entre todos los actores y prevenir el acoso escolar. Finalmente, los directores debemos trabajar en la sustentabilidad ambiental mediante la colaboración con la comunidad para prevenir la contaminación y el calentamiento global. Ok, miramos aquí estos pasos, e incluso todo lo que fue desarrollando más, ¿verdad? Muchísimo más de lo que
consideramos de que es necesario. Es que hay muchas otras cosas más, incluso le podemos agregar otros datos, otra información. Me gustaría escuchar algunos dos de ustedes, por favor. ¿Qué impresiones deja cuando ven el rol que debe mantener, en este caso un director, pero no solamente un director, sino una persona que está al frente de una empresa, al frente de una institución y que a muchos de ustedes incluso les va a tocar llevar este tipo de gestiones y estar al tanto de cada una de ellas? Entonces, me gustaría que encendieran unos dos micrófonos, por favor. ¿Y qué impresiones deja esto de cómo ser un buen administrador? Y si alguien lo hace, pues que perfecto, que nos pudiera compartir su experiencia también, ¿verdad? Si alguien está frente a alguna empresa, alguna institución o es director de algo, qué sé yo, y mirar que todas estas son competencias que debemos de trabajar cada uno de nosotros. Vamos a ver, alguien que encienda el micrófono, somos 14. ¿Qué impresiones deja esto? A ver, ¿qué le llama la atención de estos roles del director o de una persona que está al frente de una institución? ¿Será que se cumplen? ¿Será que no se cumplen? ¿Será que los tendremos o no los tendremos? A ver, de los 14, encienda alguien su micrófono, por favor. Bueno, Lick, yo pienso que es bien variable, ¿verdad? Eso depende en el sector y en el área en el que se desarrolle. Eh, en algunos casos pueda que ciertos de los roles se cumplan en su totalidad y algunos de repente no. En otros casos, pues, un porcentaje que un 10% se cumplen y el resto no. Porque a veces suele suceder que cuando hablamos de director, la palabra lo dice, es dirigir, y normalmente en nuestro país, en muchos casos, es cierto que ser director, administrador da poder, pero nos equivocamos con ese poder y creemos que el poder es minimizar, es aplastar y muchas cosas de esas, ¿verdad? Lo digo porque en ciertos casos, pues, lo hemos vivido, pero me interesa mucho, me encanta cada uno de los roles que se han estado mencionando, porque qué bonito sería que se dieran en ese orden y se cumplieran, pues la educación en nuestro país sería completamente diferente. Tendríamos un gran avance y me encanta este que especialmente se está marcando, porque yo soy una del cuidado ambiental, me encanta remarcar eso, lo que es la sustentabilidad ambiental, que es de ahorita pues podría ser para nosotros el objetivo latente por las situaciones que a futuro se puedan enfrentar. Entonces, me quedo con el del diagnóstico. Me encanta porque cuando vamos al médico y tenemos una enfermedad, el médico indaga, pregunta para poder dar un diagnóstico. Mediación. Qué bonito sería que todos los directores tuvieran ese don de mediación, de mediar, no de imponer. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias, Brady. Gracias, gracias. Muy importante lo que nos acaba de decir. Y segundo, la verdad que definitivamente ser director implica conocer este tipo de roles que lastimosamente no todos lo conocen, pero hay algunos que lo conozcan, pues como que se hacen de la vista gorda, como dice uno vulgarmente, ¿no? Otra participación. Vamos, interactuemos para que no solo voy a estar hablando yo. A ver, alguien más que encienda su micrófono. Porque no me quiero ir directamente a la persona así decirle a usted, sino que quiero hacerlo así para que ustedes mismos se desarrollen también, desarrollen ese liderazgo que tienen y también esa capacidad de análisis que tienen, que es muy fundamental. Recuerden que ya estamos en educación superior y tenemos que demostrar lo que somos, las competencias que estamos adquiriendo, ¿verdad? Así que vamos a ver, encienda alguien más su micrófono, por favor. Bueno, vamos a escuchar a Eileen Estrada entonces. Vamos a ver a Eileen. Eileen, cuéntanos un poquito, ¿qué impresión le deja este video? Vamos a escuchar a Eileen, ¿verdad? Voy a ir directamente hacia la persona mejor, para no perder mucho tiempo. Vamos a ver, Eileen, Buenos días, Lee. buenos días. Pues, con respecto a lo que hablaba la compañera, ella tiene mucha razón en lo que dice que algunas de esos puntos que dice ahí que el director tiene que desempeñar no se cumplen y algo otro sí. Lo digo porque mi mamá es directora de una institución, de una escuela,
Entonces, hay veces que ella me cuenta y dice que pucha, que qué barbaridad, porque hay algunos puntos que no están, por decirlo así, dentro de las manos de ella para hacerlo, porque quizás los padres de familia no quieren o quizás por la situación económica que también estamos pasando en el país. Pero también podemos ver puntos que son muy favorables y que también pueden ayudar, como por ejemplo podemos poner lo que es la escuela segura. Bueno, en esa escuela donde mi mamá es directora, ella trata de que todo esté bien con los niños, entonces ella como que hace que la escuela sea un ambiente favorable para los niños, para que los padres no tengan esa inquietud de decir, ay, mi hijo está en la escuela y no sé si me lo tratan bien, si me lo tratan mal, si me lo cuidan o qué. Entonces, me acuerdo que ella me contó que dice que se pusieron de acuerdo con los padres de familia y pues ella les sugirió que si ellos estaban en la capacidad o estaban de acuerdo en pagarle a una muchacha aparte para que mirara a los niños y entonces a los niños de tercero a primer grado. Entonces los padres dijeron que sí y pues también contrataron, me acuerdo, a un señor que les da la seguridad para que los niños no salgan y cosas así. Ujú. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias. Un gran Ok. aporte. Sí, gran aporte. Y lo que está haciendo su mamá también como directora, miren, sería como de revisar cada uno de estos roles que ya está implementando ella, que ha venido implementando, ¿verdad? Y que ayuda en muchas áreas, ¿verdad? Para poder mantener el buen control y el buen orden, porque ser director, estar al frente de una empresa no es nada fácil. A veces se puede dar a la crítica con mucha facilidad, pero no es nada fácil llevar el control y saber de que tiene tanta gente a su cargo. No es nada que podemos decir que es tan sencillo, sino hay muchas cosas que son bien complicaditas, pero bueno. Sí, Ok. tienes razón. Sí, sí, le escuchamos. Muy interesante, Ricky, este el tema, ¿verdad? Pues yo le quiero contar, a mí me ha tocado, de verdad, vivir bastantes experiencias. Acá donde yo vivo, mi pueblo, pues se dio una circunstancia, ¿verdad? Había un profesor cuando yo estaba en la escuela, él daba clase en lo que es la educación primaria. Llegó un tiempo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, por la política, pues él logró estar allá en un puesto más grande, logró, ¿verdad?, ser director distrital acá en mi pueblo. Todo cambió. Yo miré que todo cambió porque tal vez él no tenía, no sé, las habilidades o ese liderazgo para poder estar al frente de la institución. Entonces, ya se empezaban a quejar todos los docentes de las instituciones, ¿verdad?, a las cuales estaba al mando, porque tal vez él no hacía su trabajo como era, sino que parece que el cargo a él hizo daño. Se exaltaba de una manera exagerada, sino que él no veía por el futuro, no de las escuelas, sino que lo que estaba haciendo más bien era dañando a las instituciones. Entonces yo veo, Lee, que para poder estar en un cargo, primeramente hay que tener liderazgo, ¿verdad? Hay que tener liderazgo y poder saber estar al frente de la institución, poder tener esa capacidad de poder sacar más adelante la institución, ver cuáles son esos problemas, buscar esas estrategias de cómo poder solucionar los problemas, ¿verdad? Y muchas veces no sucede eso, sino que lo que más bien es dañamos la institución. Entonces, qué bonito es, y me ha tocado también ver, ¿verdad?, que hay personas que entran a unas instituciones, tal vez, ¿verdad?, donde han sido dañadas, pero debido a que ellos, la experiencia, debido a esa estrategia que ellos tienen, ellos cambian esa institución, porque hay un aspecto muy importante en la vida del ser humano, ¿verdad?, y es la humildad. Cuando una persona es humilde, ¿verdad?, cambia, porque muchas veces nosotros contagiamos lo que somos a las personas, pero si nosotros somos buenas personas, hacemos buen trabajo, nosotros también vamos a contagiar a los demás y lo vamos a motivar también a ellos, ¿verdad?, a hacerlo mejor. Así es, Ever. Así es. Y usted dijo una cosa bien importante, el liderazgo. Mantener liderazgo frente a otros líderes, créanme que es un reto muy fuerte, porque cuando hay líderes que tal vez están enfrente de otras personas, pero estos otros no tal vez son tan libres para decir las cosas o no se sienten con esa libertad para expresarse,
pero donde hay personas que sí hablan, que sí actúan, que sí dicen que pueden ir en favor o pueden ir en contra, y estar entre líderes es un reto muy, muy fuerte, pero que sí se puede hacer cuando alguien tiene liderazgo y tiene las competencias y sobre todo tiene el conocimiento. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir de que va a haber un proyecto bien realizado, muy bien realizado, pero ciertamente necesita cultivársele las competencias. Si es competente para esto, entonces va a sacar adelante la institución o la empresa que se le asigne. Ok, ya teníamos aquí los roles del director, diagnóstico del proceso educativo, es decir, identificar los problemas prioritarios. Ya lo decía la compañera Brady, el diagnóstico es importante. Usted nunca va a, algo que yo aprendí muy bien y que nunca se me ha olvidado, es cuando usted llegue a una institución, cuando usted llegue a una empresa o le asignen algo o lo hagan o le cambien de un lugar, jamás vaya a hacer cambios, jamás vaya a hacer cambios ya inmediatamente. No, no es correcto. Cuando a uno lo asignan a un lugar para que vaya a estar al frente de esta institución o de la empresa o de lo que sea, entonces uno lo primerito que debe hacer es un diagnóstico. Jamás se vaya a ir de un solo a hacer cambios por lo que le dijeron, porque tal vez no conoce la realidad. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa es lo que se encuentra en el lugar. Cuando uno ya llega al mero lugar, cuando está allí, entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer cambios muy drásticos donde voy a afectar a una persona, en vez de lograr algo bueno, va a generar problemas, va a generar división y me voy a hacer de enemigos de entrada. Y ahí tiene que tener uno mucho cuidado, bastante cuidado. Mejorar, después del diagnóstico, mejorar el proceso de mediación. Buscar, en todo lugar siempre hay personas que son más llevaderas. En todos los lugares, por lo general, siempre hay personas que sirven de mediadores, que tienen esa diplomacia. Miren que yo le decía a un muchacho ahorita, a un cipote de la universidad, yo le decía, porque él como que se exaspera con mucha facilidad, él quiere hacer cambios, pero los quiere hacer como ya inmediatamente y los quiere hacer tal vez con una metodología que no es la más adecuada. Entonces yo le decía a él, yo le voy a dar un consejo. Allá usted si lo quiere tomarle, pero yo le voy a dar un consejo. Si usted quiere convencer a la gente, si usted quiere alcanzar cosas buenas, porque el objetivo es muy bueno, pero tal vez la metodología que está empleando no sea la mejor. Entonces lo que sienten algunas personas que se sienten atacadas o se sienten agredidas y entonces por eso se ponen a la defensiva. Tal vez la finalidad, el objetivo es muy bueno, pero la metodología empleada no es la mejor. Entonces yo le decía a él, yo le voy a dar un consejo. Aprende a ser más diplomático. Aprende a ser más diplomático. Usted sí se emociona y todas las cuestiones, pero en esa emoción se le puede olvidar que está trabajando con personas que piensan por sí mismas y más cuando son personas líderes. El que es líder identifica a otro líder y lo puede ver como un amigo o lo puede ver como una amenaza. Una de dos, o como amigo o como amenaza. Entonces, si usted quiere tener la simpatía de los demás, tiene que aprender a ser diplomático. Hay momentos en los cuales se puede perder la diplomacia, ciertamente, ¿verdad? Cuando tal vez mira que no hay respuesta, que no hay solución, pues se puede perder hasta en cierta medida. Pero en primera instancia debe de tratar de mantener la diplomacia, de saber hablar, de saber dirigirse a las personas, de buscar argumentos, porque alguien puede exasperarse con mucha facilidad, pero si los argumentos que tiene no son sólidos, por mucho que grite, por mucho que hable, no va a convencer a nadie. No va a convencer a nadie. Y entonces, claro, lo que va a hacer es que va a aislar a los demás, los va a separar, o mejor dicho, los va a correr prácticamente, ¿no? O sea, no va a querer estar cerca. El proceso de mediación es importantísimo. ¿Para qué? Para evaluar y para aprender a hacer gestión. Toda persona que está al frente de una institución está para aprender, está para que haga gestiones. Si no hace gestiones, entonces, vamos, se queda muy corto, como que la parte administrativa no le está funcionando entonces. Y si no le funciona la parte administrativa, ¿qué significa? Que no va a funcionar bien todo lo demás. Porque si no hay gestiones, no empieza a moverse para buscar las mejoras, ¿qué pasa? Esta institución o esta empresa va a venir para abajo. O si no para abajo, pues no para ningún lado. Para ningún lado, ni para adelante ni para atrás, sino que va a estar estático. Y una empresa o institución estática no funciona. No tiene sentido. La idea es que vaya mejorando. Todo director debe trabajar en la seguridad de la escuela. Yo creo que eso es algo importante. Más en nuestros tiempos, que estamos en una etapa de una cultura, podemos decir que se ha venido creando del miedo, del terror, una cultura del miedo, donde aunque la persona no quiera, siente miedo
Si va por una calle, siente miedo que lo vayan a asaltar. Si va por su comunidad y va por las aldeas, si va solo, tiene miedo de que lo vayan a asaltar, que le vayan a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Si está en una institución, en una empresa trabajando, tiene miedo de que tal vez otro vaya a ejercer un abuso de autoridad y abuso de poder. Es decir, estamos en una cultura del miedo, que lastimosamente no debería ser así. Entonces, el director, para evitar esa cultura del miedo, para evitar esa cultura de la inseguridad, ¿verdad? Porque lastimosamente la cultura se supone que debe de cultivar cosas buenas, pero ahorita está cultivando muchas cosas negativas. Entonces, pero se está haciendo. Y eso es lo que debe de evitarse, debe de trabajarse más en favor del bien de la población para evitar este tipo de culturas que lastimosamente están dañando. Otra cosa que es importantísima es la inclusión. El director o el responsable que está al frente de una empresa debe de mantener siempre la inclusión, incluir a todos sin discriminación, más en este tiempo que estamos viviendo, que ahora vemos con diferentes tipos de ideologías, diferentes tipos de posturas, y entonces no se puede desligar a nadie. Aquí es donde entran en juego los derechos humanos. Entonces los derechos humanos es como buscar de manera especial la dignidad. La dignidad. No aprovecharse tampoco de los derechos humanos para buscar fines propios, egoístas, sino para buscar el fin primordial que es el bien de todos, el bien común. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, por favor. Lograr la normalidad escolar, es decir, que esté trabajando bajo normas, bajo leyes, ¿ok? Y estas leyes deben de estar fomentadas en programas de estudio. Y en este caso de programas de estudio yo le elevaría mucho más. Ustedes están preparando para pedagogía. El pedagogo tiene competencia para poder armar buenos programas de trabajo, buenos programas de estudio, buenos programas laborales. ¿Por qué? Porque no solamente de lo que yo quiero, sino que debe de enfocarse en los documentos que ya tiene la empresa. Es decir, para no salirse de los parámetros legales. Entonces, claro, cuando yo empiezo a establecer normas y leyes, no a todo mundo le caen de mucha simpatía al inicio. Pero si son buenos, si generan algo bueno posteriormente, entonces este programa que se va a diseñar va a ayudar a tener un buen progreso dentro de la institución. Esto es importante. Cuando a uno lo asignen a un lugar, debe de familiarizarse con los documentos, debe de familiarizarse con la ley, con la normatividad de la empresa, de la institución. ¿Para qué? Para que a partir de allí pueda armar buenos programas que generen ¿qué? Algo bueno para el estudiante, para el maestro o para el trabajo donde lo vayan a asignar, porque puede también trabajar en una ONG o puede trabajar para una empresa privada. Entonces usted debe de conocer muy bien la ley que se maneja dentro de la institución. Así usted tiene en qué ampararse, no lo va a hacer como una obligación, sino para buscar el bien de todos. La integración de la familia, si en el caso fuese de la parte educativa, yo creo que esto es fundamental. No se puede desligar la relación entre docentes y familia o institución y familia, porque estos van a sacar adelante una institución. Incluso en este caso, si habláramos de un sistema universitario, pues no solamente la familia, sino también el mismo estudiante. En el caso de ustedes que son ya de educación a distancia, es fundamental que se les consulte también. ¿Cuántas veces a ustedes se les ha consultado en algunas tomas de decisiones? Yo considero que tal vez a veces muy poco o ninguna, para ver qué es lo que se piensa hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen la libertad para poder gestionar y solicitar que se les aperture en clase? Entonces, como que a veces nos podemos quedar muy cortos en esa integración y es necesario y fundamental que aprendamos a trabajar ahí. Prevención del rezago y abandono escolar. Fíjense que aquí ha pasado bastante en el CRA del Paraíso. Mucha gente se ha retirado por cuestiones económicos, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones familiares, otros porque tal vez ya sencillamente no, como que le perdieron el sentido a esto, como que le perdieron el sabor a la emoción que tenía de tener su título universitario. Y el director o el que está al frente de la empresa tiene que ver por qué se están yendo los estudiantes, por qué se están yendo los trabajadores. Algo debe pasar, nadie se va solo por irse. Siempre hay un motivo, siempre hay algo que empuja a hacer o a tomar una decisión. Y el que está al frente de la institución debe de velar para qué, para que se mantengan, incluso para que vaya creciendo más, se abran nuevas sucursales, porque creen que hay tanto proyecto, tantas cuestiones buenas en algunos bancos, por ejemplo, cuando abren sucursales. Mientras más sucursales abren, más se expande.
y más terreno gana también. Entonces, en este caso fue hacia un banco, ¿no? Porque está más accesible a las personas, es más accesible a la gente. Igual, cuando nosotros vemos de que se están yendo las personas, que están yendo, si yo tengo una empresa, tengo una pulpería, tengo un supermercado, yo tengo que ver por qué me están buscando a mí. Algo bueno de tener, algo bueno de estar, debo de estar presentando, pero si me está yendo la gente, es que yo debo de poner atención. Algo está pasando que no me está ayudando, sino que me está perjudicando. La convivencia para prevenir el acoso escolar, el bullying. No parece, pero sí se da bastante. En los centros de educación superior también se da. Pero obviamente donde más prevalece es en la parte de educación media y la parte de educación escolar, preescolar. Repite bastante el acoso escolar. Y entonces, ¿qué debe de hacer el director? Estar atento. Si alguien va y le dice, mire, fíjese que está pasando esto, no sea como uno dice, el que no es conmigo. Porque hay gente que tal vez por no complicarse la vida, por no llevarle la contraria a la gente, no hacen nada. El problema está de que esto va a generar nuevos problemas y problemas más severos, problemas más grandes. Entonces, si el que está al frente de la institución debe de conocer qué es lo que está pasando en su institución, en su empresa, porque posiblemente en un trabajo alguien esté hasta de broma en bromas, se hacen bromas muy pesadas. Y si se hace esa misma broma repetitivo, ya se convierte en un acoso. ¿Qué hacer? Para eso está el director, para eso están recursos humanos, para que vaya y entonces allí tiene usted la oportunidad de aclarar la situación y que cada quien haga lo que le corresponde, lo que le compete, pero no llevándose de encima, llevándose por enfrente a las personas que están allí solamente por querer tener ese puesto. Para evitar este tipo de cosas hay autoridades. Se debe de buscar autoridades. Evitar saltarse autoridades. Pero en un caso determinado no se le puede dar solución a la persona más inmediata, tiene que ir al superior de este. De manera que ese tipo de acoso laboral, educativo, eso termine. Eso depende mucho de la persona que está al frente. Si yo digo que hasta aquí nomás se llega a esto, hasta ahí nomás se debe llevar. Y si se tiene que ir a la instancia legal, se va a la instancia legal también. La cuestión está de que la experiencia de una persona puede servir para la experiencia de los demás. Si se tomó justicia con una persona, significa que se va a tomar justicia con los demás, por lo tanto se va a evitar un montón de problemas después. Pero si se va dejando y dejando y dejando y dejando, eso es un caos. Eso va a ser la ley de la selva, sálvese quien pueda. La otra, sustentabilidad ambiental, contribuir en la prevención de la contaminación y el calentamiento global, que lo decía la compañera. Esto es fundamental. Ustedes están viendo ahorita el día de hoy cuánto tenemos de problemas a nivel ambiental. Ya no solamente es calentamiento global, hay muchas otras instancias también que están afectando, muchas cosas que están afectando el ambiente, que están afectando todo el sistema. Y entonces se necesita que haya más inclusión. ¿Para qué? Para que se le dé solución a toda esta problemática del medio ambiente. Y creo que depende mucho de la cultura, de la educación que se está dando desde pequeño. El poder mantener todas las cosas en su lugar, la basura en su lugar, que el poder sembrar árboles, el poder mantenerle un buen ambiente limpio. Y el ambiente limpio no solamente con las partes también de la naturaleza. Incluso hasta hay muchos ruidos que en las ciudades se mantienen, que eso también afecta, eso también daña. Entonces debe de regularse desde la parte legal. ¿Para qué? Para evitar que haya un daño colateral. Y eso nos va a llevar de uno a otro problema y a otro problema. Bueno, ok, dejamos a un lado esta parte ahorita. Entramos a la segunda, que es el modelo tradicional. El modelo tradicional vamos a ver dos cosas importantes, ¿no? La parte mecanicista y lo racionalista. Estos dos aspectos son fundamentales para comprender cómo el modelo tradicional se puede mejorar, se puede cambiar o todavía sigue presente. El desarrollo de un nuevo modelo de formación para los responsables de la administración educativa. Podemos generalmente caracterizar entre dos modelos, mecanicista y racionalista. Cuando hablamos de este tipo tradicional, ya la palabra lo dice, ¿no? Algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, una tradición. Y la tradición perdura hasta por siglos, pero puede cambiar, puede cambiar. En el campo de la formación de la universidad, así como cualquier otro, ¿no? Constatamos que se presenta un carácter mecanicista. Si la persona humana fuera como si fuera una máquina, mecanicista, ¿no? Máquina. Una máquina solamente se programa, es automatizada.
Es decir, ya está programada como cuando alguien trabaja en una radio y entonces dice, yo quiero hacer un programa de música. Voy a programar durante 1 hora la música y ya la deja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya deja programada la música, no tiene que hacer nada, ¿cierto? No tiene que hacer absolutamente nada. Entonces, ojo con eso, por favor. Miren ustedes, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ahí estamos viendo tratamos a las personas como si fuesen una máquina. No sé si ustedes, por casualidad, siempre manteniendo la ética, ¿no? Pero no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado ese tipo de situaciones donde tienen algo como que todo está automático, como que ya todo está dado y si quiere hacer algo diferente, no lo dejan. Quiere improvisar o no, improvisar no, quiere innovar. Quiere innovar. No sé si a ustedes alguien le ha tocado alguna vez así, que lo han visto como que si fuese una cosa, o sea, lo ha cosificado y ya está como, son estándares, ¿no? Así es y así se ha hecho. Y también yo quiero hacerlo de manera diferente. No sé si a alguien de ustedes le ha sucedido alguna vez, porque ese estilo de formación, óigame, ese estilo de formación es bastante, aparte que es muy cansado, muy aburrido, nada innovador, no es satisfactorio, lo llega hasta a trastornar, lo llega a uno como les digo, como que ya está dado, ¿no? Como que no hay nada nuevo. Entonces, ese estilo de vida mecanicista es bien complicado, ¿no? Es bien complicado porque tal vez alguien dice, yo quisiera hacer algo nuevo, pero no me dejan. No sé si alguien le ha tocado de usted, por casualidad, para que nos compartiera la experiencia. Si alguien le ha tocado ese tipo de experiencia en un trabajo, por ejemplo, que quiere innovar y no lo dejan. Y cuando quiere hacerlo, los demás no lo aceptan. O incluso, algunos también lo pueden alabar, pero para otras personas se convierte en un problema. El innovar, el hacer las cosas diferentes. Pero bueno. Eh, Cuando analizamos los modelos tradicionales de formación en la universidad o cualquier otro, nos podemos convertir, podemos llegar a tener ese tipo de experiencias mecanicistas, ¿no? Ya lo decía. En esta visión, la educación, por ejemplo, la educación de los estudiantes no son considerados o consideradas como capaces de descubrir o de construir el conocimiento. Miren cuánto insisto muchas veces para que nosotros participemos, para que participemos en diferentes cosas, talleres, capacitaciones. El problema está cuando tal vez a nosotros no nos dan la oportunidad de crecer. No nos dan la oportunidad de construir un conocimiento propio. Yo no les voy a decir a ustedes qué es lo que deben de pensar. Les voy a ayudar a pensar, a cuestionar, pero yo no les puedo decir qué es lo que usted debe de pensar directamente y seguir los parámetros de aquí y nada más. Entonces la educación mecanicista sí se basa en esa parte, en esa línea. No hay construcción de conocimiento. Hay una repetición nada más, pero no hay una construcción y repetir con construir no es lo mismo. En el sistema educativo, ¿quién es el que lleva la voz cantante? Por lo general, el educador, el que enseña, ¿cierto? Él es el que lleva la voz cantante. Y los demás sencillamente se consideran que no saben. ¿Será cierto esto? ¿Será que se puede seguir mirando de esa manera? Que los estudiantes o los educandos nunca saben nada. Y muchos se atreven a decirlo, ustedes no saben nada. Vienen aquí porque yo les voy a enseñar. Esto es algo como que se ha dado en varias instituciones. Se ha dado y lastimosamente no debería de ser así. La educación tradicional se caracteriza también por el olvido de la dimensión concreta de la persona humana. Lo vemos como una cosa, como un número más. Se nos olvida que estamos trabajando con seres humanos, con personas. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿qué cosa? La inteligencia, como si no fueran parte, como si fueran parte. Por en este caso, el racionalista, como si no fuera. Pero la respuesta sería como si fuera parte integrante del ser humano. La inteligencia como tal es fundamental. Pero para el racionalista, el modelo racionalista se complica la cuestión, ¿no? Se complica porque queremos de que todo es puro conocimiento, pero se nos puede olvidar muchas otras cosas, como la cuestión de la conciencia, de los sentidos. Y ahí entonces donde uno debe como de aterrizar y decir, bueno, yo tengo trabajadores que están a mi cargo, pero no solamente son trabajadores, son personas que tienen familia, son personas que tienen problemas,
Son personas que si tienen dificultades no me van a rendir, no me van a dar el 100%. Tal vez no se van a comprometer con la institución, con la empresa. Y si no hay compromiso, ¿qué sucede con esta empresa? Va a trabajar mediocremente. Entonces, ojo, ese modelo racionalista, que todo lo vemos intelectual, pero que se nos olvida aterrizar, que hay personas que tienen sentimiento, que estas personas son importantes porque son los que transforman la realidad. Entonces, si no hacemos eso, nos vamos a quedar muy cortitos, ¿no? Nos va a hacer falta muchas otras cosas todavía. Si la formación de los seres humanos supone una transformación permanente, el modelo tradicional no puede realizar este objetivo. Palabra clave, transformación permanente. Transformación permanente. De ahí también que en la universidad cuestionemos especialmente la dominación del saber teórico. Es decir, se nos puede olvidar el llevar a la práctica el conocimiento y nos quedamos solamente en un saber teórico. ¿Y por qué se queda en un saber teórico? Porque la transformación entonces no es permanente. Y eso es lo que sí se debe de buscar. Ojo, el modelo tradicional no puede realizar este objetivo. ¿Cuál? Transformación permanente. Todo está dado, todo es automático. Entonces, los estudiantes, ojo, son los que debemos de transformar la realidad. Debemos de transformar todo el sistema, que lastimosamente está tan contaminado, el sistema educativo, en muchas cosas, que no se está tratando de fomentar una educación nueva e innovadora. El problema es que los insumos no llegan donde deben de llegar. No hay verdaderamente un presupuesto educativo para todo Honduras, solamente para algunos. Entonces, claro, se está buscando y se exige una educación de calidad, pero no se tiene, no se cuenta con los insumos necesarios. No se cuenta con ellos. Entonces, me piden más de lo que me están dando. Y ahí es donde se considera que es algo muy, muy perjudicial. Ahora, me gustaría alguien que me lea, por favor, los principios y sus valores, para que me los pueda leer, estos 4 incisos. A ver. Alguien que me lo lea, por favor, los principios y sus valores. Sí, por favor. Los principios y sus valores. La información se construye por la confrontación y la interacción entre diversos saberes de experiencia y los saberes científicos. La teoría y la práctica se transforman y se enriquecen mutuamente. La comprensión es una condición fundamental del aprendizaje porque favorece una seguridad más grande, un sentido de competencia que permite la apertura necesaria al cambio. En un clima de confianza mutua, las interacciones entre los miembros del grupo facilitan el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos. Cada miembro del grupo es importante porque detienen una parte de la verdad, una percepción única y original de la realidad y conocimientos que otros no tienen. Muy bien, Giselle, que bien lee. La felicito, lee bastante bien. Muchísimas gracias. Lee muy bien. Eso es bien que una persona que lee muy bien, estudia muy bien. Una persona que lee bien, estudia bastante porque comprende lo que está leyendo. Tiene buena fluidez. Así que muy, muy bien. Excelente. Ahora, de Gracias. estos 4, a usted, ahora, a todos. De estos 4, ¿cuál es el que más les llama la atención y por qué? A ver, léanos. Y me gustaría escuchar algunos 3 por lo menos esta vez. Así que vayan abriendo los micrófonos porque sí es necesario que pongan pilas, ¿no? Vamos a despertarnos. Necesito que estemos pilas. De estos 4, ¿cuál es el que más les llama la atención y por qué? Todos hay que trabajarlos, obviamente. Pero hay Un algunos clima que... de confianza mutua. Ok, perfecto. ¿Cuál es el El tercero? tercero, El tercero. ¿Por qué? porque cuando hay confianza uno se desenvuelve mejor. Perfecto, excelente. Uno se desenvuelve con más libertad, se vuelve mucho mejor. Muy bien, gracias, Giselle. A ver, 2 más. De estos 4, ¿cuál es el que más le llama la atención y por qué? Vamos, A mí bueno. la comprensión, debido que si, digamos, un maestro comprende que no todos los alumnos tienen las mismas capacidades para aprender, él va a buscar la forma de enseñarle, tomar tiempo extra para, digamos, por las tardes, que él vaya a visitar su casa y queda cerca, ¿va? O si no, en la escuela, para enseñarle un extra, porque hay niños que necesitan más tiempo. No, hay otros que tienen una capacidad de aprender rápido, hay otros que son lentos, esa. Perfecto, Ana. Avilés, la comprensión. Esto es como ponerse
casi como, como la empatía, ¿no? Como ponerse en el lugar del otro, comprender lo que está viviendo el otro. Muchas gracias, excelente, muy buena participación. Una persona más. Yo pienso, Lee, que todas las actividades son importantes, ¿verdad? Las he estado leyendo. Me llama bastante la atención la última, donde dice que cada miembro del grupo es importante porque detiene, dice, una parte de la verdad. Significa, ¿verdad?, que todos somos importantes en un grupo. O sea, que no tenemos por qué minimizarlos ninguno, sino que todos tenemos capacidad de poder realizar cualquier actividad. Excelente, Ever, excelente. Todos nos quedamos con un grado de verdad, es decir, que todos aportamos en un equipo. Todos somos importantes, nadie es más y nadie es menos. Todos tenemos la competencia para poder hacerlo y eso es importantísimo, de que se respete la opinión del otro, porque a veces se puede dar lo contrario, ¿no? Hasta puede servir de que, no, este siempre lo que voy a decir nunca tiene lógica. O de que, ya vas otra vez vos, para que bajes. No, eso miren, sería denigrar a la otra persona en su capacidad intelectual. Y como ya decía la otra compañera, Ana, a veces nosotros nos hace falta comprender un poquito más el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. No es el mismo. No es el mismo. Hay algunos que necesitan más ayuda. Y no porque sean retrasados, aunque escuche fea la palabra, porque muchas veces se repite, sino porque hay cierto tipo de cosas, de características que se deben de trabajar. Por ejemplo, el ambiente. Hay personas que lastimosamente no han tenido los recursos. O sea, no es que la persona no tenga la capacidad, sencillamente no ha tenido las herramientas necesarias. Hay muchos de los estudiantes que están en universidad que no tienen una computadora. No tienen una computadora. ¿Y qué pasa? ¿Por eso es una persona que tiene menos competencia que los demás? No, lo que no ha tenido son las herramientas. No nos vamos a poder comparar nuestra Honduras con Europa, con muchos países europeos, que la educación de ellos, imagínense, grandes bibliotecas, ahí aportan en biblioteca, y para ellos es importantísimo tener un libro a mano. Aquí es importantísimo tener un plato de comida. Aquí es importantísimo tener un plato de comida. ¿Por qué? Porque si no hay, o sea, ni siquiera para lo más básico, muchas veces se cuenta, se imagina también para otro tipo de cosas que para la gente es un plus y se convierte casi en un lujo. Aquí se convierte casi en un lujo tener una buena computadora, tener un buen celular. Y dice, ¿para qué gastaste tanto en eso? Pero en otros países eso es lo más normal. Lo más normal es ir cambiando un teléfono para algo mejor, donde tenga más capacidad de almacenamiento, de poder utilizar otro tipo de programas, de aplicaciones, no digamos una computadora que puede hacer maravillas si una persona tuviera todo el conocimiento. Entonces, no es que la persona no tenga la capacidad, es que a veces no se ha tenido las herramientas necesarias. ¿A cuánto nos gustaría tener un buen ancho de banda en internet? Que no se nos caiga la señal. Tener un buen teléfono para poder trabajar. Tener un audio de estudio, por ejemplo. ¿Se imaginan? Aquí no le gustaría tener este tipo de cosas, pero lastimosamente no es que no tengamos, no es que seamos inferiores a los demás, o que a veces así nos catalogan a nosotros como países tercermundistas o subdesarrollados. No porque queremos que no tengamos las herramientas necesarias, es otra cosa. Si tuviéramos las herramientas necesarias, yo le digo que nuestra cultura sería muy diferente. Nuestro nivel de educación sería muy distinto y nuestro nivel de formación, andaremos por otro nivel, otra dirección. Los pedagogos que han hecho epistemología pedagógica o esa ciencia del conocimiento, ese conocimiento pedagógico, han llegado a las conclusiones muy diversas, incluso hasta los mismos que han estudiado en pedagogía. Miren ustedes estas que a veces se contradicen las posturas acerca del conocimiento pedagógico. Para algunos no es una ciencia, aún siendo pedagogos, no es una ciencia. ¿Por qué dicen algunos que no es una ciencia? O porque es más que una ciencia, ojo, o porque es más que una ciencia, o porque sencillamente es menos. Entonces, la epistemología es un arte, es una tecnología, es una praxis. Ese conocimiento pedagógico debería de ser eso, un arte, una tecnología, una praxis, pero no es para todos una ciencia. Para los que sí dicen que es una ciencia, dicen que puede ser una ciencia, puede ser una ciencia, puede ser una ciencia teorética, es decir, teoría, puede ser una ciencia práctica o puede ser una ciencia aplicada.
Entonces nosotros vemos, cuando hablamos de ciencia práctica, recuerden que hablamos de que viene de la praxis, ¿no? Que es una utilidad, nos debe generar una utilidad. Si es una ciencia aplicada, es una ciencia aplicada ¿por qué? Porque se emplea para el bien de todos, no solamente para generar una utilidad como lo sería la ciencia práctica, ¿no? Una ciencia teórica que solamente quede allá en cuestiones abstractas. Es una ciencia, pero bueno, por lo menos esta segunda parte dicen de que es algo, ¿no? Que es una ciencia. A la otra parte dicen que no es ciencia, no es ciencia, pero podría ser porque es más que una ciencia, o por el contrario, porque es menos. Vale, esto es muy interesante. ¿Qué es la epistemología? Para comprender muchísimo más. Ok, vamos a escuchar este video que es muy cortito, pero pónganle mucha atención. ¿Qué es la epistemología? Porque si hablamos de una epistemología pedagógica, que es ese conocimiento pedagógico, tratemos de comprender un poquito más la palabra como tal, que es epistemología. Vamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Antonio Orozco. Estoy aquí para presentar este tema, ¿qué es la epistemología? La epistemología es una de las ramas de la filosofía, es aquella que se ocupa del conocimiento y del conocimiento científico más específicamente. Pero quiero mostrarles primero que en realidad la epistemología no tiene un significado unívoco en todas las regiones del mundo. Podríamos mostrarles más bien que en muchas regiones cobra significados diversos. Por ejemplo, en Alemania, epistemología es distinguida de la teoría del conocimiento. Entonces, teoría del conocimiento, lo que antes se llamaba nociología, es algo completamente distinto de la epistemología, porque epistemología ahí se refiere solo a la filosofía de la ciencia, a la teoría sobre el conocimiento científico. En España, en cambio, pasa todo lo contrario. En España, epistemología se refiere a la teoría del conocimiento y está ubicada dentro de la metafísica, es una rama dentro de la metafísica. La filosofía y la ciencia se ubica en una rama alterna de la filosofía y se ubica más al lado de la lógica. En Estados Unidos, en cambio, ambos, tanto la teoría del conocimiento como la filosofía y la ciencia, ambos se juntan en la epistemología. Les muestro con esta imagen de conjuntos. En Alemania ocupa la filosofía de la ciencia. En España, toda la teoría del conocimiento. En Estados Unidos, ambos. De una forma entonces mucho más abarcante, la epistemología significaría toda la teoría sobre el conocimiento, la filosofía y la ciencia, ambas cosas juntas. No se escucha nada, Lick. Creo que ahora sí. Pero ¿por qué hay tan poca uniformidad? Lick, no se puede escuchar el video. No se escucha. Podemos encontrar, y aquí sigo también nuevamente a Mario Bunge, podemos encontrar 3 periodos en la historia de la epistemología. Se escucha pero bajito. ¿Y ahora? Desde los griegos hasta 1922. Bajito, Lick. Se escucha bien bajito, Lick. El periodo del empirismo lógico. Permítame. Voy a... Lo voy a modificar entonces un poquito aquí para ver si lo puedo... A ver si lo puedo modificar. Ok, vamos a ver si ahora sí se puede.
muy buena referencial, alguien puede decir 1924, 1927. Son los inicios del Círculo de Viena. En realidad, en 1922 es cuando Maurice Schlick es invitado a la Universidad de Viena a asumir la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas. Este Círculo de Viena era un grupo de científicos y filósofos lógicos, matemáticos y especialistas en ciencias sociales que asumieron como tarea la comprensión de la ciencia. En 1962, la otra fecha referencial, es la publicación de la estructura de las revoluciones científicas, una nueva forma de interpretar la ciencia que nos propone Thomas Kuhn, a partir de de la historia, de la sociología, de la psicología, son nuevas herramientas para comprender la ciencia. Así pues, nuestros tres periodos quedarían comprendidos de la siguiente forma. En el periodo clásico de la epistemología, la característica principal es que durante este periodo la ciencia y la filosofía no se distinguen tan fácilmente. La mirada de los filósofos hacia la ciencia, hacia el conocimiento en general, es una mirada más bien de conjunto, no una mirada tan especializada como va a ser en el periodo profesional, en que ya se distinguen las disciplinas. El periodo profesional, el periodo dominado por el empirismo lógico, es el periodo más bien que va desde 1922 a 1962. Es el periodo en el que la herramienta principal para el análisis de las teorías científicas va a ser la lógica. Y posteriormente tenemos el periodo postkuhniano, como decía, cuando ya la ciencia está vista como una institución social y entonces se le analiza desde la historia, desde la sociología, desde la psicología. El énfasis en este periodo ya es la práctica científica, no solo la teoría científica como lo es en el empirismo lógico. Entonces, estos tres periodos hacen que van creando ramas y ramificaciones en la epistemología que llevan pues a estas diversas formas de comprender la epistemología. Tradiciones que han recibido mucho más del empirismo lógico y se han quedado con ella, asumen la epistemología más referido a la filosofía de la ciencia, pero tradiciones que están bebiendo más del modelo clásico asumen la epistemología más referida a la teoría del conocimiento. En cambio, las tradiciones postkuhnianas asumen más bien esta perspectiva de analizar tanto la teoría del conocimiento como la filosofía de la ciencia. Aquí vemos cómo en esta periodificación la epistemología habría estado en el periodo clásico dominada por la teoría del conocimiento, en el periodo profesional o el empirismo lógico dominada por la filosofía de la ciencia, y a partir del modelo kuhniano de hacer epistemología, ya contamos con ambos, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia. Así pues, podemos indicar que los tres grandes problemas de la epistemología, las tres grandes preguntas de la epistemología son la ciencia, el conocimiento, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, miren usted qué interesante, ¿no? Toda una explicación así muy rápida y muy breve, pero muy precisa también, acerca del conocimiento epistemológico o de la epistemología. No se ha tenido así como en cada región una variante igualita a la otra, ¿no? Sino que se han modificado algunas concepciones. Pero lo que sí está claro es de que la epistemología trata de una cosa, conocimiento. Ahora, ¿cómo se aplica el conocimiento? Es de conocimiento científico o como una teoría de conocimiento, pero es conocimiento como tal, solo que no es conocimiento vulgar o común, sino que es un conocimiento construido, un conocimiento que se hace, un conocimiento de investigación. Entonces, si hablamos de una epistemología educativa, es de un conocimiento construido de investigación de carácter científico que se aplica a la educación. No sé si queda claro hasta ahí. ¿Sí o no? Cuando hablamos de la epistemología educativa. Sí, Ok, perfecto. Ahora vamos a entrar al estatuto de la pedagogía. ¿Qué es eso de estatuto de la pedagogía? Porque a veces una gente cuando dice estatuto solo se ubica como en cuestiones de estatuto del docente, pero no. En este caso hablamos de un reglamento, de una ordenanza pedagógica.
Alguien que tenga la caridad de leer, por favor, de lo que tenemos en pantalla. Enciende el micrófono y lo lea, por favor. El Estatuto de la Pedagogía. Normalmente definimos la pedagogía como la ciencia de la educación. Ahora bien, en muchos ambientes el término de pedagogía designa no tanto la ciencia cuanto la metodología usada en la práctica de educar y de enseñar. El concepto de pedagogía se recomienda como la ciencia y el arte de la educación, concepto clásico en la transición pedagógica, y viene asumido en numerosas definiciones de pedagogía. La difícil será reivindicar para esta el carácter de la ciencia. Es decir, gracias, Ever. Aquí lo que está no es cómo hacer para unificar el concepto de pedagogía con ciencia. Porque si la pedagogía es un arte, el arte de la educación, entonces lo que hace más complicado es tratar de que esto tenga un carácter científico, que la pedagogía tenga un carácter científico. Pero sí se puede hacer, claro que sí se hace, y es. La ciencia de la educación como tal se convierte en una pedagogía, o es una pedagogía, en sentido singular. Miren ustedes, la ciencia de la educación, no dice las ciencias de la educación, porque eso ya cambiaría la orientación, ya cambiaría toda la definición, todo lo demás cambiaría. Entonces, cuando decimos la pedagogía, ¿qué es la pedagogía? Es la ciencia de la educación. Ojo, la ciencia de la educación, la ciencia y el arte de la educación. Es el concepto clásico. Es la ciencia y el arte de la educación. Pero aquí hay que agregar el carácter científico. ¿Ok? Otro que me lea, por favor. Hay unos que yo no les escucho las voces, aquí que yo no les conozco las voces. No he escuchado a Darling, a quien más, a Jennifer, Carla, María Delia, Merari, a Miriam, a Sinra, a Georgeli. ¿No les he escuchado la voz? Alguien que me lea ese párrafo, por favor, o esa que está en la pantalla. El estatuto de la... Buenos días. Buenos días, Sinra. El Estatuto de la Pedagogía. Pero en muchos ambientes se ha ido consolidando la idea de que la pedagogía es una verdadera ciencia, por cumplir todos los requisitos de tal, tener un objeto y un método propios, junto con un sistema de teoría. No queremos ser tan rotundos como Kant, exclamando Mantovani, que la pedagogía es ciencia o no será nada, pero intuimos que reúne efectivamente las principales condiciones que nos permiten considerarla como tal. Ok, miren, esta definición de Kant es radical. Para Kant, Immanuel Kant dice que él no es negociable. Para Immanuel Kant no es negociable esta definición. Para él la pedagogía es ciencia o no será nada. Así de rotundo. Para Immanuel Kant, la pedagogía es ciencia o no será nada. Entonces, pues claro, ese es el pensamiento de Immanuel Kant, ¿no? Pero aquí la idea de pedagogía es una verdadera ciencia. Es que debe tener un objetivo, debe tener métodos propios. Pero no, tampoco vamos a ser tan radicales en que o no será nada, ¿verdad? Intuimos, ya se intuye, ¿no? Ya se intuye las condiciones que tiene la pedagogía, que nos van a permitir que sea una ciencia como tal. Pero también vamos a tener ese cuidado, ¿verdad? De no ser tan radicales, tal vez como dice Manuel Cámara. La pedagogía, ¿es ciencia o no será nada? O sea, si no es pedagogía, entonces no es nada, no es otra cosa. Tampoco, vamos a ir como al extremo, ¿no? A ver, otro más que me lea, que ya no sea de los que me han leído, sino de los otros, quiero escucharle las voces. Buenos días, Liz. Es que estoy trabajando igual, por eso no está al pendiente, pero le leo. Se me mueve un poquito. Bueno, entre los pedagogos, la postura clásica considera que la pedagogía, no sé, se mira, me tapa ahí. La pedagogía es una ciencia y es la ciencia de la educación.
Al compás de los avances de la ciencia, surgieron las primeras aportaciones de estudios sobre la educación desde varios campos científicos, sociológico, psicológico, biológico, etc. La pedagogía trató de incorporarlas en su corpus, así se fue enriqueciendo y ampliando, hasta que estas ciencias, que en un comienzo fueron consideradas como auxiliares de la pedagogía, entendiendo que le aportaban unas bases, llegaron a crecer tanto que adquirieron, cada una su autonomía científica, dando así se da lugar a las ciencias de la educación. Miren que aquí, gracias. Aquí ya vamos aterrizando a la otra parte. Ciencias de la educación. La pedagogía sin ciencias de la educación. O sea, una pedagogía que es totalmente autónoma de las ciencias de la educación. Pero ¿cómo surgieron estas ciencias de la educación? Aquí nos está contando ya. ¿Miren? Aquí nos está contando ya. Surgieron las primeras aportaciones de estudios sobre la educación desde varios campos científicos. Miren, la educación vista desde la sociología, la educación vista desde la psicología, la educación vista desde la biología, la educación vista desde la historia, la educación vista desde qué. O sea que estas ciencias como tal, que eran independientes ya, cuando se situaron a investigar en el campo educativo, ya se convirtieron en ciencias de la educación. Entonces aquí hablamos ya que de una educación que va enfocada desde otro estudio, desde un campo muy especial, muy específico, o como le decimos nosotros, son ciencias especiales, ciencias particulares. Estas se convirtieron, se transformaron en ciencias de la educación. Cada una de ellas tiene un carácter autónomo, pero tiene un carácter autónomo desde el campo científico. Entonces, así es como surgen las ciencias de la educación. Era algo sociológico, algo histórico, algo biológico, algo político, qué sé yo, pero una vez que se situaron a estudiar, a investigar la educación, entonces ya se convirtieron en ciencias de la educación. Las ciencias de la educación sin pedagogía. Es posible y es necesario y abiertamente constituir. Es necesario constituir, ¿verdad? Vamos a ver. Es posible y es necesario ciertamente constituir una ciencia de la educación, pero esta no va a ser la pedagogía, sino una ciencia empírica, según el patrón de las ciencias experimentales, según esta otra ciencia. De la ciencia como tal, las ciencias de la educación puede estar sin pedagogía. Es como lo que se llama al inicio, puede estar la pedagogía sin estas ciencias de la educación, porque estas ciencias de la educación se convierte en una ciencia especial, una ciencia particular. Así vemos entonces ya que hay dos cosas distintas. Una cosa es la pedagogía y otra cosa son las ciencias de la educación. Según vemos, la epistemología pedagógica ha ido evolucionando. Guy Avancini habla de 3 etapas de esta evolución. A ver, alguien que me lea las 3 etapas, por favor. Alguien que lea abra su micrófono. Número 1. La pedagogía considera como una ciencia clásica de contenido humano y normativo. 2. La pedagogía como una ciencia empírica y solo explicativa. 3. En la actualidad estamos en otra etapa, en que asistimos al tránsito de la pedagogía a la ciencia de educación, es decir, a la desaparición de la pedagogía como ciencia, por considerar que no hay un corpus científico pedagógico, sino que la pedagogía se halla en realidad disuelta en un conjunto de ciencias de la educación que serían las únicas que poseen estatus científicos. La pedagogía sería un nombre vacío, una ilusión científica, un término, en fin, que debe desaparecer. Gracias, muchas gracias. Ahora la cuestión es esta. ¿Qué les dice esto? ¿Se imaginan todo lo que está diciendo acá? Y esta es la carrera de ustedes, pedagogía. Un nombre vacío, una ilusión científica, un término, es decir, un concepto, un constructo. En fin, debería de desaparecer. ¿Ustedes qué piensan? Imagínense. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esta cuestión. La pedagogía se halla en realidad disuelta en un conjunto, o sea, como que es como un terrón de azúcar que estaba toda aglomerada y se le echó agua ahí, se disolvió entre las ciencias de la educación. Como ya se disolvió, el terrón de azúcar ya no está.
Por lo tanto, entonces, estas ciencias tienen un grado de esa educación, de esa pedagogía que se disolvió. Por lo tanto, como se disolvió, ya no existe de una manera única, sino que disuelta. Y como ya está disuelta, entonces solamente tiene que hablar de ciencias de la educación. Eso es lo que nos está diciendo allí. Miren qué dirección, ¿no? O sea, no es que la pedagogía desapareció, sino que se disolvió en las ciencias de la educación, según lo que estamos analizando. Pero veamos más todavía. A ver, otra persona que me lea, por favor, lo otro. La tesis que vamos a sostener es que la pedagogía, aparte de las ciencias de la educación, cuya existencia es evidente y necesaria, es ciencia de la educación, distinta de aquellas. ¿Por qué no es cierto que la pedagogía se nos haya diluido en las ciencias de la educación? No pueden sustituirla, simplemente porque una y otras tienen objetos respectivos diferentes. Se trata de poner en claro la relación existente entre pedagogía y ciencia de la educación, porque no son una y otras, lo que las une o lo que las separa. Nota importante. La pedagogía y las ciencias de la educación, lo que las une es el estudio de la educación, objeto, material, la praxis. Ok, gracias, Delia. La pedagogía y las ciencias de la educación, lo que las une es el estudio de la educación. Eso es lo que las une. Recuerden que una cosa es pedagogía, otra cosa son las ciencias de la educación, porque son particulares. Pero algo que sí las unifica, tanto la pedagogía como las ciencias de la educación, es el hecho del estudio de la educación. Es la educación como tal. Eso es lo que les hace una. Es decir, que no, una no. Es lo que les unifica, es lo que les relaciona. Es el hecho educativo. Es el estudio de la educación. Y en esta otra postura, miren que es diferente. No es que se han diluido. No se han diluido todavía. Ojo, no es que todavía. No se ha diluido. No se diluye la pedagogía en las ciencias de la educación, en estas otras ciencias. Se trata de poner en clara la relación, y ahí está la palabra clave, la relación entre pedagogía y ciencias de la educación. Y la relación está condensada en el estudio de la educación como tal. Es decir, que cada uno es independiente, pero sí hay algo que les une, que les acerca, el estudio de la educación. Lo que las distingue es el aspecto que estudian de la educación, es decir, el objeto formal. Porque puede ser desde la sociología, solo sociología. Puede ser desde la psicología, solo psicología de la educación. Incluso usted puede ver que hay un montón de psicología el día de hoy que hablan de la educación, ¿cierto? La pedagogía es una ciencia práctica. Y aquí ya estamos definiendo más, que ya estamos llegando al final. La pedagogía es una ciencia práctica y es normativa, tiene normas. Y esas normas se aplican allí en la realidad. La ciencia de la educación, ya dijimos que la pedagogía es una ciencia práctica, es normativa. Las ciencias de la educación surgen unas ciencias teoréticas descriptivas, es teorética. Es una descripción, algo narrativo. El objeto de la primera, es decir, de la pedagogía, es el acto educativo, es la praxis como tal. El objeto de las ciencias de la educación es el hecho educacional, es decir, el conocimiento de los fenómenos educativos, es la parte intelectual, la parte del conocimiento, de cómo se trabajan. Entonces vamos a dar respuesta, a tratar de dar respuesta al cómo. Y la pedagogía a la práctica como tal, a lo que se está haciendo, qué se hace. Y la ciencia de educación, el objeto va a ser el cómo se hace. Es conocer cada fenómeno educativo. Bien, qué interesante, ¿no? Distinguir ciencias de la educación y pedagogía. No existe pues una ciencia de la educación en sentido unitario, ni tampoco unas ciencias de la educación con unidad epistemológica que respondan a un mismo modelo de ciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos de quedar con esto? Vamos a ver, alguien que me lo lea, por favor. El resumen, que esto es el resumen importante, el resumen mío, pero cada quien va a hacer su resumen después. Esto es de todo lo que hemos dicho. Algo voluntario. La pedagogía no incluye las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación no incluye la pedagogía. Una y otra estudian educación, pero la estudian en aspectos y desde fines muy distintos. La pedagogía es educativa
es para educar, mientras que las ciencias de la educación son educacionales. Se refieren a la educación como realidad. La pedagogía debe basarse en las ciencias de la educación, pero estas no se basan en aquella. Hay una especialista en pedagogía, el pedagogo, pero no existe un especialista en ciencias de la educación. Cada una de ellas tiene su especialista propio, sociólogo, psicólogo, economista, etc. Muy bien, gracias. Miren que este es el resumen que yo considero que es es como que aglomera, ¿no? Todo lo que hemos venido diciendo. Lo que es educación, pedagogía y lo que es ciencias de la educación. Tienen algo que les une, que es el estudio de la educación, pero cada una tiene campos muy diferentes, muy distintos. Y lo que sí debemos de tener en consideración es que el conocimiento que se imparte, el conocimiento que se aplica, es lo que nosotros debemos prestarle bastante atención para saber qué es lo que se está impartiendo, qué es lo que se está haciendo desde la educación, desde la pedagogía y qué es lo que se está haciendo desde las ciencias de la educación. Para tener bien claro que el currículum, ojo, el currículum parte de todo este montón de situaciones, porque tanto la pedagogía tiene su propio currículum como las ciencias, y cada una de las ciencias de la educación tiene su propio currículum también. Pero nos debe interesar qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo también. Y para ello nos va a ayudar el currículum, un currículum que nos debe de perfilar qué tipo de profesionales se quiere adquirir o qué tipo de profesionales se está formando. ¿Ok? Bueno, esa era el tema, ¿verdad? De manera especial que quería compartir con ustedes hoy. Distinguir, ustedes son pedagogos en potencia, ¿verdad? Son pedagogos en potencia, pero deben de tener bien claro que su título lleva pedagogía y ciencias de la educación. O sea que ustedes van a ir adquiriendo, a medida que va pasando el tiempo, otras competencias desde el campo psicológico, desde el campo economista, desde el campo político, desde el campo sociológico. Entonces ustedes van a, por eso esa extensión que tienen ustedes. Y ciencias, no solamente pedagogía, y ciencias de la educación. O sea que el campo de ustedes se abrió mucho más todavía. Por eso ustedes pueden trabajar en cuestiones que tienen que ver con sociología, con demografía, con política. Es decir, por eso el campo de ustedes es muy amplio para un trabajo. No solamente para la parte educativa, como lo hemos repetido muchas veces. Ustedes van a adquirir experiencia desde el campo de números, desde el campo contable, desde el campo economista, finanzas, desde el campo sociológico, desde el campo humanístico, desde el campo técnico, desde el campo científico, desde el campo tecnológico. Es decir, tienen una gama de oportunidades que les va a ayudar porque en todas ellas lo que va a situarse es la administración, aprender a ser administradores. Y miren, esto es importantísimo, aprender este tipo de cosas. Cuando ustedes le digan, usted está estudiando pedagogía. Sí, yo estudio pedagogía y ciencias de la educación. Ese y, esa conjunción y, ya dice mucho. Le dice bastante a nivel profesional. Así que siéntanse orgullosos de la carrera que están sacando ustedes también, porque les va a abrir muchos espacios. No solamente, es que lo que pasa es que mucha gente cree que pedagogía solamente es para la parte educativa. Y para ser un director, para ser administrador de centro educativo, es más que eso también. Claro que obviamente predomina el campo educativo, ¿no? Predomina, eso nadie nadie lo va a negar, pero tiene también las competencias para otras áreas. Con solo ese y ciencias de la educación es un carácter científico y ustedes deben de hacer valer lo que ustedes ya saben, lo que ustedes son y lo que están estudiando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo por el estilo para que la haga ahorita, comentarios de la importancia de su carrera, lo que está haciendo, porque a veces gente estudia algo y ni cuenta de lo que está estudiando. Pero en el campo espero yo que ustedes sí, ¿verdad? Se den cuenta, ¿verdad? La magnitud de la carrera que están sacando. Eso espera la patria, ¿verdad? Lick, yo llegué a una pequeñita conclusión. Me quedé con la parte que dice el conocimiento a la práctica. Entonces podemos decir que las ciencias de la educación son nuestro conocimiento, el conocimiento que adquirimos. Y la pedagogía es la práctica, o sea, llevar a la práctica ese conocimiento. Y en esto yo asocio mucho el no improvisar. La educación en general no debe de basarse en la improvisación, cuando de repente se presta, pero no debe de ser así. Lo veo mucho en el ámbito de las experiencias que yo he tenido. Como mamá,
de estudiantes. Para muchos que ya lo saben, pues tengo poquitos años por ahí de laborar en la docencia y es de mucha, mucha importancia ese hecho, ¿verdad? De no improvisar, porque ahí es donde viene la mediocridad y ahí es donde nosotros hacemos como más alto el porcentaje de falta de cultura y de muchas otras cosas. Entonces me gustó muchísimo esa parte donde dice del conocimiento a la práctica. Entonces, que tengamos el objetivo de formarnos por un conocimiento para llevarlo a la práctica. Exactamente, perfecto, me parece muy bien, muy acertada la opinión, ¿verdad? Porque eso es lo que se está buscando, una educación que no sea improvisada, sino una educación que sea preparada, formada. Y no solamente es una instrucción, porque instrucción usted tiene un listado y usted sigue las instrucciones, ¿no? Pero la educación no es instrucción, la educación es una formación integral. Y ahí es donde debe haber un cambio en el sistema. Por eso digo, lastimosamente el sistema ha sido tan contaminado. Por eso tenemos personas profesionales muy poco preparadas en diferentes áreas. En algunas muy fortalecidas y en otras muy débiles. Así que necesitamos trabajar para que el sistema educativo sea diferente, para que tengamos una educación de calidad, una educación que nos ayude a pensar, a razonar, a criticar, a cuestionar, a preparar, a organizar, a proyectar, de manera que se genere buenos resultados. Ahí está la idea. Así que necesitamos seguir trabajando más, necesitamos irnos formando más, no solamente lo que nos enseñan en la universidad, sino que a nivel personal. A nivel personal debemos de tener criterios, debemos de ser investigadores, debemos de buscar a ir más allá de lo que me enseñan. Fortalecer, porque una persona que se educa así, que se forma así, créame que tiene herramientas para darse gusto, tiene herramientas para defenderse en un trabajo, tiene herramientas necesarias porque va a aprender más de lo que le han enseñado. Dar el plus, un plus. Ese plus es importante. Bueno, con esto estaríamos terminando entonces, solamente invitarles para que tengamos en consideración la guía didáctica y el calendario académico. No olviden que para la próxima vamos a la cuarta tutoría, vamos a presencial, ¿no? Vamos para el CRAED. Así que todos en la cuarta tutoría vamos para el CRAED y allá vamos a ir a analizar la unidad 3, el modelo y contextualización de la educación. Y fíjense que ahí vamos a ver un tema que es buenísimo, que a mí me gusta bastante. Es el modelo educativo de la UNA. Es decir, cómo la UNA nos está formando a nosotros. Y es un tema bastante interesante, porque nos va a hablar de la innovación académica, de la innovación formativa de la autónoma. Es decir, qué educación nos está dando a nosotros la autónoma. Y va a estar muy bueno, muy bueno. Yo sé que les va a interesar bastante. A mí en lo particular me gusta mucho ese tema del modelo educativo, porque no todos lo conocen. Y aquí es donde vamos a aprenderlo, porque se han dado muchas charlas, muchos temas, los compañeros profesores dan temas, pero yo doy el contenido. Así que vamos a ver directamente las bases para que cuando ustedes vayan a otras cuestiones, ustedes ya sepan bien de lo que estamos hablando. Vamos a ver el modelo. Aquí les voy a pedir de que en el campus virtual está un texto. Todos me lo van a descargar. Todos van a descargar este texto. Es el modelo educativo de la autónoma. Ahí está donde dice la sección de textos. Ahí lo van a encontrar. Yo necesito que todos tengan descargado en su teléfono o en su computadora ese texto, que es el modelo de educación, el modelo de educación de la autónoma, modelo educativo de la autónoma, de la UNA. Todos van a tener y me van a llevar eso en su teléfono o en su computadora en la próxima tutoría, en la cuarta tutoría, porque ahí vamos a trabajarlo, ¿ok? Les recuerdo, para la próxima tutoría, cuarta tutoría, el 2 de julio, tenemos un trabajo individual que va a ser el resumen del aprendido en clase. Van a ser 2 párrafos. La participación va a ser asincrónica, van a tener todo el día para hacer ese párrafo en la cuarta tutoría. Y van a hacer también para esa semana, van a hacer un GIF que presente la visión de la UNAD y los principios básicos que sustentan el modelo educativo. En GIF, recuerden que el GIF son imágenes, ¿no? Y eso pues yo les dejé en la guía didáctica, les dejé las opciones también a ustedes, ¿verdad? Para que puedan hacerlo. Pueden utilizar, no, aquí va bien está. Pueden utilizar Movavi, Filmora o cualquier otra aplicación. Ustedes solo buscan ahí en aplicaciones para GIF, para hacer GIF. Lo que sí deben de tener bien claro, antes de hacer el GIF,
es el contenido que van, y que conste, vuelvo a repito, tiene que ser algo, es muy poquito, porque el GIF, como recuerden que se basa en imágenes, se pueden colocar letras también, se puede colocar, pero no es un montón, sino que deben de ustedes leer y de extraer lo más, la esencia, pues. Es como el resumen del resumen del resumen, es la esencia, y eso debe de estar así en el GIF. Ojo, y ese GIF ustedes lo van a subir al campus virtual. Ojo, este GIF lo van a subir al campus virtual y se va a basar en la visión de la autónoma en el modelo educativo. Ojo, es bastante contenido. Significa que ustedes deben sacarle la esencia verdadera a ese GIF. Y eso vale 5 puntos. Hacer un trabajo a distancia. También durante esta semana van a hacer ustedes un anuncio promocional en audio, donde presenten a grandes rasgos el modelo educativo de la autónoma. Debe de durar 3 minutos. Es un audio donde es como una promo, no es una explicación así de como una exposición, no. Es como es un audio, ya lo dice la palabra, audio promocional, es promover. Es decir, le estamos presentando el modelo educativo de la autónoma, o sea, la modalidad, la voz. La voz es importante. No es decir, estábamos promoviendo en autónoma un nuevo modelo educativo. No, eso me dormía, ya de ahorita me dormí. O sea, despiértenme. No, usted debe de hacer una grabación en audio de un modelo como cuando usted mira por televisión, ¿verdad? Que le dan ganas de ir a comprar lo que no necesita. Pero como se lo pintaron tan bonito y como le hablaron tan bonito, entonces usted se creó en la necesidad de que usted quiere ir, aunque no lo necesita, pero se creó la necesidad de comprar qué producto. Entonces usted va a hacer un anuncio promocional donde explique el modelo de educación del autónomo en 3 minutos. Eso lo van a subir. Yo creo que eso sí lo pueden subir directamente en el campus porque no creo que sea tan pesado. Digo yo. Le pueden poner también sus efectos, ¿verdad? Para que se escuche bonito, se escuche atractivo. Es una promo, pues. Es un promo, es una promoción que va a hacer usted a vender la imagen del modelo educativo. ¿Por qué lo hacemos? Porque así usted se va a aprender o va a aprender muchas cosas del modelo educativo que la mayoría de estudiantes no saben. Pero usted va a salir de la ignorancia y va a conocerlo. Así que se va a volver una persona experta en este tipo de temas de el modelo educativo de la autónoma. Es decir, qué educación me está formando a mí. Qué educación me está generando a mí. ¿Verdad? Así, eso es importantísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La fecha las tienen allí, ustedes en el calendario académico. En la guía didáctica están los pormenores para que ustedes ya vayan a buscar qué es lo que yo voy a evaluar dentro de esta cuarta tutoría. Sobre todo, pues ahí, ¿no? Ahí lo pueden ustedes ver, vale 10 puntos, vale 10 puntitos. ¿Qué más? No sé si hay alguna... Para esta semana tenemos una gamificación en Vinas. Ah, sí. No sé, bueno, de igual manera, ¿verdad? La cuarta dice, el resumen, en primer lugar, 5 puntos, tienen hoy hasta las 11:55 de la noche para el resumen de la clase de hoy. Lo que usted aprendió, no me hable de enamoramiento, ¿verdad? Sino que hábleme de que yo aprendí tal cosa y desarrollelo. Porque si se fijaron en las notas, me imagino que ya revisaron las notas porque las notas ya están subidas de los trabajos que se han hecho hasta este momento. Hay algunas notas que han bajado. Me han bajado. Una, porque hay muchos errores ortográficos. También se quitan puntos. Ya saben que ahí está, ¿verdad? En la guía didáctica. Si lo leyeron, espero que estén leyendo todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí se los comparto. Miren, ahí está la guía didáctica. Voy a un poquito más amplio para que lo vean con más claridad. Ahí está la primera tutoría, segunda tutoría. Estamos en la tercera tutoría ahorita. Trabajo individual. Debe desarrollar de forma coherente la idea de los temas estudiados. Hay algunos que están escribiendo al azar lo que les viene en la cabeza. Entonces, no. Eso vale 2 puntos. 2, 3, 4, 5 puntos. Capacidad de resumen. Entonces, yo estoy viendo si... Porque hay unos que pusieron, me gustó mucho el tema, bien interesante. Aprendí que la educación es importantísima. Bueno, ya hasta estos hipotes de escuelas de saber eso, ¿no? Entonces me están como que enamorando con algunas palabritas, pero no me están dando contenido. Entonces no hay capacidad de resumen. Entonces, 1 punto o 0 puntos. Se los digo porque somos ya de educación superior universitaria y debe haber un resumen bien armado. Un resumen bien hecho. Entonces, por lo mismo, algunos han perdido puntos porque mala ortografía, mala redacción, ¿verdad?
y otros porque en sí están hablando como de que fue una poesía y de repente una poesía muy mal armada. Entonces, ojo, pues hay unos que solo tienen 2 puntitos, 3 puntitos, así nada más. Algunos que sí han hecho un trabajo bastante bueno. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes me resuman el contenido de hoy, lo que aprendió verdaderamente, pero no solamente de decir, aprendí cosas muy bonitas, aprendí de que tenemos que llevarnos muy bien, aprendí de que mis compañeros son importantes, aprendí de que hay que estudiar. ¿Dónde está el contenido? No hay contenido. Es decir, no me va a repetir usted todo lo que yo dije, porque obviamente no lo va a hacer en 2 párrafos, sino que trata de condensar y de tener, como dice ahí, coherencia a las ideas. Porque a veces está hablando de una cosa y cuando menos acuerdo, yo digo, ¿de qué está hablando aquí ahora? O sea, no ha hecho una hilación. Antes de subir al campo, usted tiene que redactarlo en su cuaderno o en la computadora, qué sé yo, leerlo varias veces, decir, ¿será que aquí está condensado lo que dijo el licenciado hoy en la clase, lo que compartimos, lo que hablamos, lo que leí? Entonces, ojo, y revisen esas ortografías, esa ortografía, revísenla. Donde hay punto hay que colocar punto, donde hay coma hay que colocar coma, donde amerita punto y coma hay que colocarle, donde tiene que ir tildado tal palabra, hay una gente que está escribiendo y está escribiendo sin leer lo que está escribiendo, sino que hay unos que solo escribieron un parrafito y no, la verdad que es que no, o sea, yo considero de que no, hay unos fui muy condescendiente incluso, hay unos que merecían menos puntos a mí, ¿verdad? Porque lo hicieron como un resumen de que, sí, no nos confundamos, ¿verdad? Al momento de redactar algo, tenemos que tener bien claras las ideas, bien claras las ideas. Así que, ojo, por eso muchos están perdiendo puntitos ya, están perdiendo varios puntitos. Y miren, la tercera tutoría esta debe desarrollar de forma coherente la idea de los temas estudiados. Coherente, sin errores ortográficos, capacidad de resumen. Y el otro, se distribuirán los temas 2.0, 2.1 y 2.2 entre todos los estudiantes. Uno por cada estudiante, ¿sí? Pero creo, no, esto debe ser por Vina. Esto fue que no lo corregí aquí. Uno por cada Vina. Y es por Vina. ¿Ok? Y hacer una gamificación puede ser en Genially, que ustedes ya lo hicieron porque el periodo pasado trabajamos con ustedes, trabajamos en filosofía, Pictoshare, y trabajamos en Genially. O sea que eso ustedes ya lo manejan bastante bien. Y si no, pues cualquier cosa me dicen para poder compartirles el enlace donde yo expliqué eso, ¿verdad? La de, o aplicación que desee. Usted puede utilizar la aplicación que usted quiere. Puede utilizar Genially, puede utilizar Pictoshare, puede utilizar Canva, puede utilizar, ya vieron otros nombres. Entonces, lo dejo con libertad. La cosa es que queremos una gamificación. Una gamificación puede hacerlo en formato de juego, puede hacerlo en formato de presentación, puede hacerlo en formato de imágenes. Como dice ahí, queda a libre criterio qué tipo de plataforma quiere utilizar. Pero ahí va a presentar usted el tema 2.0, 2.1 y 2.2. Y lo van a hacer en Vina. Así que si ya tienen la pareja, díganme para poder asignarles cuál es el tema que les va a tocar. Si ya tienen su Vina. Lady Sinra. Heidi y Sinra. Lo estoy anotando aquí. Sinra termina con T, ¿verdad? TH. Ok. Vamos a ver otra pareja que ya están. Lo estoy anotando. Carla Umaña y Merari Mendoza. Entendí Carla Umaña, pero no entendí lo otro. Merari Mendoza. Sí, mira. Ok, ya lo tengo aquí. A ver las otras parejitas. Jennifer y Ana, licenciado. Jennifer y Ana. ¿Ana qué? Porque creo que hay 2 Ana. Ana Lira. Ana Lira. Sí, hay dos Ana. Ajá. A ver, ¿quién más la otra parejita? María Delia y Ana Paola. María Delia y Ana Paola. ¿Para qué le dije que había 2 Ana? Ajá. 4 parejas. ¿Los demás? Porque no se quedan sin pareja, pues. Se quedan sin distribución de temas. Ever Alvarenga y Darling. Ever, Alvarenga y Arling, ¿qué? Darling. Ah, Darling. Sí. ¿Darling qué? ¿No está Darling? Sí, Darling Herrera. Herrera.
Ajá. ¿La otra pareja? Heidi. Heidi, ¿qué apellido es el suyo? Por favor, no le puse Heidi. Y a Sinra tampoco le puse el apellido. Heidi Guevara y Sinra Aroca. Ujú, muy bien. Las otras parejas. Alguien que no tenga pareja, yo no tengo. Van 10 y aquí hay 14. Hasta que hay 4 que no tienen pareja. Nombre hay Yo no, 15. yo no tengo pareja. Hagámoslo, compañera. Nombres. Eileen Estrada. Eileen Estrada con. ¿Quién es el nombre de la otra? ¿Quién es el nombre? Cici Giuliani. Cici Euseda. Ajá. Ajá. Las otras parejas. Hay un grupo que. Yorgeli Calix y Miriam Sosa. Yorgeli, Calix. ¿Y quién? Miriam Sosa. Miriam Sosa. Ok, creo que hay un grupo que acá de 3. 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Quién sobra? Yo no tengo pareja. ¿Quién es yo? Nasmi, Giselle. Giselle. ¿Con quién va a trabajar Giselle? Porque va a trabajar con una pareja ahorita que ya está armada. Alguien de los que estén ahí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién Liz, creo que falta Alison, que no se conectó, no sé. Alison Ardón, pero no sé si está o no está. ¿Está Alison Ardón? Creo que no, ¿verdad? Alison. No, no está. Ah, pues que traje con ella entonces. Está Giselle. ¿Se puede poner de acuerdo con ella, Giselle? Philip, ¿qué tema nos toca? Giselle, ¿y cómo se llama? ¿Giselle qué? Nasmi Giselle Moncada. Moncada. Nasmi. Nasmi. Y Alison, ¿qué? ¿Alison qué? ¿Cómo es el apellido de Alison? Ardón. Alison Ardón. Ok. Les voy a poner aquí entonces. Voy a dejar de compartir esto de acá. Y les voy a compartir este de aquí. ¿Dónde está? Ok. Aquí nos decía tercera 2.0, 2.1, 2.2. Ok. Sí, mi nombre no es Heidi, es Brady. Ah, yo escuché Heidi. Brady, así va. Sí, Si algo que corregir, me lo dicen. Entonces vamos a poner aquí 2.2, 2.0, 2.2, 2.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.1, 2.0, 2.1. Ahí está. Miren, miren qué bonito. Ahí están los equipos. Esto se va a llamar equipos. ¿De qué? De gamificación. Tercera tutoría. Este es para la semana, recuerden, ¿verdad? Creo que bien lo miren. Listo, entonces esta es, nos dice calendario académico, tercera tutoría, del lunes 20 de junio al viernes 24 de junio. Del 20, entonces a más tardar el 24 de junio debe estar subido este trabajo en el campus virtual. Pueden utilizar Genially, pueden utilizar Pictoshare, cualquiera de ellos, queda libre, a libre criterio de cada quien qué plataforma usar para hacer una gamificación. Entonces, viernes 24 de junio es la fecha máxima para entregar esto. Bueno, no sé si tienen alguna interrogante, alguna pregunta.
Si no van a abrir van a abrir las cámaras para tomarle la fotografía, por favor, y la evidencia de los que estuvieron presentes. Para tomarle la fotito. Estamos 16. Vamos a tomar la evidencia de los que asistieron a la clase hoy. Y como está también siendo grabada la clase, con mayor razón todavía tenemos la evidencia de los que sí asistieron, ¿verdad? Por si acaso alguien no asistió y me dice, mire, Lee, ¿qué tal cosa? No voy a ver el video, o si no voy a ver la fotografía para corroborar la evidencia. Porque recuerden que esta evidencia van para Tegucigalpa, ¿vale? Así que, ojo, esto no es un lujo, esto es revisado. Listo, vamos a ver, solo nos faltan Miriam y Merari y Brady para tomar la fotito, la evidencia. Ever, Merari y Brady. Ahí rapidito enciendan la cámara. Merari. Ya voy, Lick, permítame. Anda en el baño, la esperamos, no se preocupe. Hay unos que no quieren reírse, se aguantan, ¿verdad? Pero se están riendo por dentro. Ahí está, ahora sí. Ahí está toda la plebe. Vamos a ver. Sonrían un poquito. No, miren que ya quitó. Ah, ahí está. Listo, pues. Sonrían, su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Vamos a ver, vamos a pegar esto. Vamos a ver qué tal salimos. ¿Y salimos feo? Bueno, usted, yo no. Vamos a ver. Listo, ahora sí estamos, nos salimos cheque. Perfecto, así como somos nosotros. Bueno, un placer, jóvenes ilustres. Nos veremos en la cuarta tutoría presencial. Ya saben que la caseta está abierta, entonces por lo menos tenemos esa gran ventaja, ¿verdad? Que no, que hay algo de comer. Y si no, pues lleve su comidita, que nada le cuesta tampoco preparar algo en su cocina y llevar algo para así se ahorra también económicamente, pues puede ahorrar también, ¿verdad? Así que eso queda a criterio de cada uno, ¿listo? Bueno, nos veremos en la próxima clase de la cuarta tutoría. Les deseo una buena semana. No olviden el viernes de mandarme el trabajo, por favor, al campus virtual. No lo suban tarde, súbanlo temprano para que no tengan problemas con la conectividad. Nunca hace falta. Recuerden las lluvias y cómo están. Se puede ir la luz, se puede ir el internet, se puede descargar el teléfono, se le puede descargar la computadora. Entonces, háganlo con tiempo. Cuando estén las cosas con tiempo, no anda la carrera y lo hace despacio y un trabajo bien hecho. ¿Listo? Así que ánimo. Saludos. Que la pasen muy bonito. Buena semana para todos. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Igual. Sí. Por fin terminé. Claro que sí.